el señor Pedro Ramírez, número 7. ¿Qué página es? 9 de nuestra página. El número 7. Pedro Ramírez Antonio Rolón, número 8. Número 12, Hugo Javier Paniagua. Siete, 8 y 12. De la página 9. Pedro Juan Ramírez Brites, Antonio Javier Rolón, Hugo Paniagua, Presente. que fueron convocados por este tribunal para prestar declaración testimonial en el juicio oral y público que el Ministerio Público está siguiendo al señor Víctor Garay por un supuesto hecho civil de lesión de confianza en Jesús. El testigo está obligado a pronunciarse con la verdad. Les advierto que existen penas en el Código Penal que castigan el falso testimonio con 6 meses a 10 años de pena privativa de libertad. Por eso, levantando la mano derecha, juren decir la verdad en este juicio. ¿Juran decir la verdad? Sí, correcto. Sí, La Fiscalía tiene una preferencia en el orden de producción de estas testimoniales. Sí, señora María, el señor Hugo Paniagua. Se queda el señor Hugo Paniagua y enseguida le vamos a convocar a las otras 2 personas. Señor, Señor, acá, por acá. le va a llevar la Con mochila. Acá el doctor Federico Tremendo Catani. Doctor, si puede, si quiere sacarse los sacos, no hay problema. gracias, señor. Gracias, Porque señor. afuera está haciendo un frío. Gracias, frío, acá se va mucho. ¿Cómo está tu poder también, doctor María? Señor Hugo Javier Paniagua, Sí. sus datos se fueron consignados por secretaría. Sí, señoría. Sí. ¿Qué es lo que usted conoce de este supuesto hecho punible de lesión de confianza que la Fiscalía le está admitiendo al señor Víctor Garay? El Ministerio Público sostiene que durante el ejercicio fiscal 2022, Víctor Garay ejecutó recursos públicos provenientes de los aportes especiales, incumpliendo normas de administración financiera y contrataciones públicas, y que autorizó pagos sin respaldo suficiente utilizando documentación irregular, efectuando contrataciones contrarias a la ley y ocasionando un perjuicio patrimonial de 2.443 millones aproximadamente a la municipalidad, y pagó la suma de 188.517.059 guaraníes en concepto de construcciones y la suma de 1.546 millones aproximadamente, los cuales fueron detectados o las cuales fueron detectadas en la revisión y análisis de ese ejercicio 2022 realizado por la Contraloría, y conforme sostiene el Ministerio Público es en violación de disposiciones legales administrativas, como ser la ley 1535, varios decretos, resoluciones, y realizó además pagos sin respaldo suficiente o con destino desconocido por la suma de 592.694.411 guaraníes.
Bueno, con respecto a los hechos mencionados, lo que yo puedo decir es que personalmente tuve conocimiento del hecho una vez que el fiscal se apersonó a la municipalidad con la denuncia de la señora que había formulado por estos hechos. Ahí tuvimos conocimiento que había una denuncia con respecto a las obras. En mi carácter de contador, yo me encargaba de elaborar las órdenes de pago una vez efectuados ya los pagos. No tenía participación en referencia a los pagos. Entonces usted elaboraba las órdenes de pago que me dijo antes. Permiso, señoría, respecto a las partes de su conocimiento, las preguntas. Correcto, sí, voy a preguntarle. ¿Qué dijo en su carácter de contador? ¿Elaboraba qué cosas? Las órdenes de pago. Ya. Bueno, hasta ahí, por favor, recuérdense que voy a preguntar por el conocimiento de las partes. Bien, se nos pasó preguntarle por el conocimiento de las partes. ¿Usted Sí. conoce a Víctor Garay? Sí, le conozco. Bien, ¿en qué circunstancias? Era anteriormente mi compañero de trabajo y después mi jefe. ¿Usted es amigo íntimo, enemigo, alrededor, deudor, mismo? No, ninguno. ¿Usted conoce a su abogado, el doctor Federico Eter? No le conozco. ¿Usted conoce al agente fiscal Luis Albertini? Sí, le conocí el día que se allanó mi hogar, mi casa. ¿Tu casa? Sí, ¿Tu casa? sí, mi casa. ¿En qué circunstancias? En la búsqueda de documentos. Ya. ¿Usted estuvo de alguna manera involucrado en este proceso penal o no? No, Ya. ¿Tiene algún interés en el resultado de su juicio? no. Bien. Entonces, ahora viene esa pregunta que me hizo, Sí. que usted me está contestando. Y le pregunto si usted se ratifica cuando el fiscal se apersonó a la municipalidad, conoció los hechos en su carácter de contador, porque usted elaboraba las órdenes de pago. Sí, exactamente. Bien. Entonces, ahora puede continuar contándome. Bueno, y referente a los hechos mencionados, hay una parte que a mí personalmente me llama la atención, que en su momento no le daba importancia, ya que la Contraloría, había ya un dictamen de la Contraloría General de la República sin firma circulando, que se accedió a través de los noticieros y a través de WhatsApp. Y después, grande fue nuestra sorpresa que el informe final, ya firmado por todos los auditores, coincidía con eso. Señor Hugo Paniagua, en su carácter de contador, específicamente, ¿cuál era la tarea que realizaba? Era la elaboración de las órdenes de pago. Elaboración de órdenes de pago una vez efectuado lo mismo. Entiendo. Y elaboración de libro banco también. Disculpe, ¿elaboración de? Libro banco. Libro banco. Ya. Sí. ¿Usted participó en los descargos de la Contraloría General de la República en su carácter de contador? Sí, participé. Era el nexo entre la Municipalidad y la Contraloría General. Realmente. Sí, era el nexo. A modo general, ¿usted recuerda las observaciones que la Contraloría realizó? A modo general, de unos que otros me recuerdo, pero ya no de la mayoría por el pasar del tiempo. Bueno, en relación a los pagos a los pagos realizados a la arquitecta María Laura Bonet y al arquitecto Roque Ortiz, en carácter de honorarios, ¿usted realizó las órdenes de pago respectivas? Sí, yo realicé las órdenes de pago respectivas. Con respecto a la ingeniera Laura Bonetti, nosotros realizamos, la arquitecta, yo accedí al talón del cheque y la factura del mismo una vez que se efectuó el pago. Ya tiempo después, una vez que empezó a circular el informe de la Contraloría, apareció la denuncia, denunció la señora Laura Bonetti el hecho,
que en ese momento ella todavía no era arquitecta. Yo particularmente no tenía conocimiento que ella no era arquitecta en ese momento. Ella denunció el hecho. Ella denunció el hecho. Pero no en esta causa. No en esta causa. En su carácter de contador en la elaboración de las órdenes de pago, ¿qué documentos usted necesitaba para efectuar esa orden de pago? Necesitaba el talón del cheque y la factura. El talón de cheque. Y la factura. Entiendo. ¿Qué se pudo observar en relación de esas observaciones en cuanto al arquitecto Roque Ortiz? En caso del arquitecto Roque Ortiz, lo que yo me recuerdo es que a él se le pagó por elaboración de proyectos de inversión de ejercicios anteriores. Algo que recuerdo de esas observaciones era que no reunía todos los requisitos documentales en su legajo. Alegaba este arquitecto y lo que se hizo fue pagarle por cuestiones de una administración anterior. De una administración anterior. ¿Usted recuerda qué administración era? No me recuerdo de qué administración se trataba, no me recuerdo específicamente. ¿Desde qué año usted está trabajando en la municipalidad? Estaba trabajando desde el fines de 2021 hasta noviembre del 2023. ¿Existe un informe de un memorándum en donde la Contraloría le realiza observaciones referentes a estos pagos específicamente del señor Roque Ortiz? Y Doctor, sí, la forma en la que están cargando su interrogatorio, usted le va a preguntar a este testigo algo de otro informe que hizo otra persona. no se debería, él tuvo intervención, contestó el informe y es el que trabajó en las... Bueno, pero vaya por parte, no es que diga usted todo el parlamento, usted le dedique que usted gane el examen, háganos saber a través de Sí, su señora. interrogatorio Sí, señora. esta circunstancia y de acuerdo a eso vamos a, pero paso por paso. En cuanto al informe final y la contestación de las observaciones del señor Roque Ortiz, ¿qué se constató en forma efectiva, si podría decirme, posteriormente al reclamo de la observación de la Contraloría? Y según recuerdo en la observación se constató que faltaba documentos en el legajo. ¿Usted sabe qué documentos faltaban? Realmente yo no tengo más conocimiento de qué documentos faltaban. Señoría, me gustaría que se le exhiba el informe de la Contraloría, hoja 33, donde el mismo participó en el descargo correspondiente. Permiso, señoría, yo me opongo a esa pretensión. Primeramente, doctor, haga el interrogatorio y si llega la circunstancia que necesitamos mostrarle algo porque está diciendo que participó en un descargo, entonces se le va a exhibir el documento. El código dice en el artículo 232 que ocurre lo mismo en los documentos que en los objetos. Le vamos a pedir que escriba, que nos explique las circunstancias y luego surge la pertinencia de exhibirle un
Al momento de elaborar el descargo pertinente, ¿usted recuerda qué hora está habilitado el señor Roque Ortiz? Al señor Roque Ortiz se le pagó específicamente por proyectos que yo conozca, por el proyecto que elaboró. Solamente por eso se le pagó, por obras no desconozco que se le haya pagado. Al momento de la elaboración de los respectivos informes de la Contraloría, en el legajo de la arquitecta María Laura Bonet, ¿pudo constatar las documentaciones pertinentes? No pude constatar las documentaciones que obraba en su legajo. Sí que faltaban documentos como en el informe final mismo de la Contraloría dicta, que es el informe de los trabajos realizados, título y creo que era certificado de la función pública, que me recuerdo. ¿Las facturas? ¿Eh? ¿Facturas? Las facturas estaban. Estaban las facturas. Sí, las facturas estaban. Esto que usted nos está relatando, todo transcribido, informó por escrito. Sí, todo. ¿A quién le informó? A la Contraloría, como anexo yo informé eso a la Contraloría. ¿Solamente usted firma ese documento, usted elaboró ese documento o va conjuntamente con alguien? Los primeros informes yo elaboraba. ¿Y usted remitía directamente Sí, a la Contraloría? sí, o sea que cuando ellos se fueron a auditar la Municipalidad de Jesús, yo era el nexo entre la Contraloría y la Municipalidad. Ya el informe final sí yo no elaboré. El informe final... Pero estos primeros... Los informes durante la auditoría sí yo elaboré, pero después del informe final ya no. Para la contestación del informe final ya no. Doctor, ¿y estos primeros informes son pruebas, doctor? Sí, estos primeros informes que él refiere que él elaboró, sí, él firmó. Es el nexo entre la municipalidad y la Contraloría. ¿Y qué número documental es, doctor? Ese elemento. En cuanto a lo que sería honorario, serían las observaciones de 1 a 5. Pero, documental, Doctor, Señora, permiso, quiero poner orden en la sala. Acá el público no puede hacer gestos de aprobación o desaprobación de las declaraciones de los testigos, porque si vuelvo a hacer una advertencia de sala, es una rivalidad que tiene que desalojar este lugar. Bueno, En la observación número 1, del 2 al 17. el documental, doctor, de apertura. Perdón, según la apertura, le digo, es el informe final de la Contraloría. lo que tenemos, doctor, para poner en contexto es el informe de la Contraloría que es 6, pero no está como un descargo nada más, no está el informe del señor que realizó Ah, no está como dentro. pega, claro, está solamente el descargo que hizo la Contraloría agrega en su informe final. Ya. Sí, con documenta 6. Entonces, el documento en sí que dice el señor no está, sino ya es el descargo final de la Claro, Contraloría. así es. Ok. El que manifestó que él no elaboró. Sí, yo no elaboré ya eso. Sí, él dijo que el famoso descargo previo parcial, y ese no es tanto. ¿Continuamos? Sí. En cuanto a los recursos especiales con los que se pagaron honorarios, ¿podría decirnos si eso guarda correspondencia o está habilitado para el escrito? La ley, por ser ley especial, ya viene con un código preestablecido del cual no se tiene que salir, que es 520 construcciones y 145 que es pago de honorario especial por fiscalización de obra. Sobre ese punto no se puede gastar en otras cuestiones. 520 construcciones, dijo. Sí, y 145 que es honorarios profesionales por fiscalización de obras. En su carácter de contador, ¿se podía o existía alguna disposición legal que autorizaba que una obligación documentada mediante una orden de pago a nombre de un contratista fuera cancelada mediante un cheque emitido a favor del Consejo de Desarrollo? ¿Cómo? Repite la pregunta, por Sí. favor.
si existía alguna autorización legal, algún documento, alguna resolución administrativa que habilitaba que el intendente transfiera los recursos especiales al Consejo de Desarrollo Municipal para que este a su vez Por parte, doctor. sí, Por parte. sí, Hasta ahí una pregunta. sí. Hágale otra vez porque me confunde Sí. totalmente. Pero bueno, Primero, señor, Sí. la primera parte. Sí. El municipio, a través de la intendencia del intendente, podría hacer la transferencia al Consejo de Desarrollo. ¿Se refiere a ley especial solamente? Sí, solamente. Lo que es solamente ley especial no se podía realizar. Ahí en esa parte quiero acotar algo más. sí. Ahí hubo un mal asesoramiento, según mi entender, al intendente, del que era en ese momento su asesora contable de ese periodo, quien ellos presentaron, o sea, la asesora contable presentó ante la Junta una reprogramación en ese momento, una reprogramación para transferir los recursos al Consejo de Desarrollo. Lo que yo digo consta en acta de una sesión de la Junta Municipal. ¿Cuál era el documento que generalmente generaba la Junta de Desarrollo, el Comité de Desarrollo cuando realizaba un pago? Yo ya desconozco los documentos que realizaba el Consejo de Desarrollo, ya que no me encargaba de la rendición de cuentas del Consejo en sí. No se encargaba. No me encargaba de eso. ¿Se recuerda algo en relación a la retención que iba los pagos de honorario? No recuerdo. No se recuerda si se pagó la administración tributaria. Durante la época que yo estaba como contador de la municipalidad no se llegó a tener ningún incumplimiento tributario por falta de pago ante la SED. No se llegó a No se llegó a tener. Sí habían retenciones que no se hacía dentro del momento ya por cuestión administrativa y muchas veces por haber teléfono, como por así decirlo, teléfono cortado entre nosotros los funcionarios, ya que teníamos habilitados dos timbrados para la realización de las retenciones. Bien. Uno que manejaba la tesorería y otro que yo manejaba. ¿Usted recuerda el monto que fue pagado en concepto honorario al señor López Ortiz? No, realmente no me acuerdo de montos que se le haya abonado. ¿Usted le consta haber realizado en algún momento el descargo del señor López Ortiz? Al momento de presentar el descargo ante la Contraloría sí accedía al legajo del señor Roque Ortiz y contesté los documentos que tenía yo en mi poder. Esa observación. Sí. Cuando usted realiza el descargo, ¿usted lo realiza solo o se formó un equipo para ello? ¿Cómo fue el trabajo que se hizo para empezar a generar ese descargo? Yo solicitaba las documentaciones que la Contraloría me pedía a la parte de contratación de la municipalidad para poder darles. ¿Y a quién usted comunicaba eso?
antes de hacer su informe o terminar su informe? Y siempre con la el intendente. A los efectos de verificar, es decir, usted solamente con la factura ya emitió la orden de pago, ¿verdad? Sí, con la factura y con el talón del cheque. ¿Y quiénes eran encargados de controlar que efectivamente esos cheques sean percibidos por los destinatarios? Y el pago se realizaba en la tesorería. Ellos, en teoría, tendrían que controlar que lleguen los destinatarios. Al momento de informar las observaciones, la Contraloría se encontró actas de recepción de obra, informe de fiscalización y otras cuestiones en relación a los pagos honorarios de los profesionales de arquitectura. No me recuerdo, doctor. No me recuerdo. Y durante la preparación de los descargos respectivos, ¿usted recuerda si se presentó alguna documentación para justificar la imputación de honorarios profesionales como una deuda, una ejecución anterior en cuanto a los Ortiz? No se presentó. No se presentó. Sí. Lo de Roque Ortiz se tendría que haber pagado por otra fuente de financiamiento. ¿Usted recuerda dentro de la administración que confeccionaba los documentos de retención tributaria? ¿Cómo? ¿Me repite? ¿Y sabe quién confeccionaba esos documentos de retención tributaria? Los documentos de retención, por una parte lo confeccionaba yo, mi carácter de contador, y en tesorería había una asistente contable también que podía confeccionarlo. Pero usted... A los dos les pido tarde un poquitito más alto. Sí, señorita. Está bien. Sí. Tanto en la pregunta como en la respuesta escuché, pero los puntos son un poquito más altos que dicen. Ok. ¿Usted recuerda en su carácter de que realizó los informes a la Contraloría General de la República si las empresas contratistas emitieron facturas por el pago total de las obras? Sí, en general las municipalidades trabajan con una factura a crédito por el monto total y se iban pagando los avances de obra contra recibo. Se presentaba un recibo de dinero a medida que se iba pagando por los avances de obra. Pero los avances de obra eran parciales. Sí, eran Objeción, parciales. señoría. Una afirmación con una pregunta. Se hace lugar a la objeción, aunque llegó tarde.
procedimiento, ¿quién autorizaba de tomar la factura total por el pago total de las obras para remitir la orden de pago? Y esa fue la medida que nos había orientado nuestra asesora contable de aquel entonces, que trabajemos de esa manera, con una factura por el monto total y ir haciendo paulatinamente los pagos conforme al avance de la obra contra el recibo de dinero. Y antes de efectuar esas órdenes de pago, ¿se verificaba que la factura coincidiera con el importe abonado? Sí se verificaba. ¿Cómo se verificaba? Y por la factura misma o con el recibo de dinero. En este caso con el recibo de dinero, ya que las órdenes de pago se hacían por el monto del cheque. ¿Y cómo llegaban ustedes? ¿Cómo llegaban para que ustedes generen esa orden de pago? ¿Qué tenía que pasar antes? ¿Cómo era el trámite administrativo? Para que usted tenga, Acceso. no, y claro, para que usted tenga esa posibilidad de continuar después para liberar la orden de pago. Y una vez efectuado el pago, yo solicitaba a tesorería el talón de la chequera. Antes de que llegue usted, ¿cómo era el trámite administrativo? Y en caso de cuando se va a efectuar los pagos, la persona que debe de cobrar eso tiene que presentar su avance de obra. O cuando está iniciando la obra, su acta de inicio. ¿Y a usted le presenta esa avance de obra? No, a eso se presenta a contrataciones de la municipalidad. Y contrataciones remite a tesorería para el pago. Entonces usted necesita un informe de quién le necesita para que usted le convoque a hacer la orden de pago. O no, para elaborar órdenes de pago solamente necesitaba el talón del cheque y las facturas. Sí, pero ¿cómo? A ver si me entiendo. Si la persona elabora el trabajo, usted dice, eso le presentaba un informe de avance a quién. Eso presentaba a contrataciones para poder cobrar. ¿Y contrataciones le emitía a usted un dictamen o cómo le decía que usted podía llevar a cabo el pago? Yo no realizaba el pago, el que realizaba el pago es la tesorería. Bueno, la elaboración de la orden de pago. Y eso es lo que le digo, yo hago las órdenes de pago de acuerdo a los pagos ya efectuados por tesorería. No hay ningún documento que a mí me habilite a hacer órdenes de pago, solamente la emisión del cheque. ¿Y la factura? Y la factura o el recibo que se presenta. No hay un documento que me indique que tengo que elaborar una orden de pago. No hay un dictamen ni resolución. ¿No llegaba a usted? Realmente no trabajamos luego de esa manera. Al momento de elaborar el informe de descargo por parte de la municipalidad, ¿recuerda alguna observación referente a el pago de obras no iniciadas o inconclusas? No recuerdo, No recuerdo. no recuerdo que se haya pagado por obras inconclusas. ¿Usted vive en la ciudad de Jesús? Sí, vivo en la ciudad de Jesús. ¿Conoce las obras que se estaban realizando? Sí, las que son en la zona céntrica sí conozco. ¿Y esas están terminadas? Actualmente. Sí, la obra que yo tengo conocimiento están terminadas. ¿Y de los tramos de Cambal? La verdad que desconozco esos tramos. Señor Paniagua, Sí. esto que mencionó del Departamento de Contrataciones, Sí. ¿recuerda usted de ese periodo de tiempo que usted tuvo entre 2021 y 2023? ¿Quiénes estaban dentro de ese departamento? ¿Qué era? ¿Una dirección, un departamento? Era una dirección. ¿Quién estaba, si recuerda? Nombres. Sí. Estaba el señor Juan Rodríguez con una asesora también. Juan Rodríguez con una asesora. Sí, con una asesora de contrataciones. ¿Recuerda el nombre de la asesora? Montserrat Martínez.
Sí tenía participación en las ejecuciones, en la en la ejecución presupuestaria. ¿Usted recuerda si los proyectos que se realizaron en su momento existían especificaciones técnicas? De los proyectos de las obras. Sí. ¿Usted tenía en su proyecto a la acceso de elaborar un presupuesto? No, doctor, no teníamos las especificaciones técnicas a la hora de elaborar el presupuesto. El presupuesto por lo general se elabora a comienzo del año. Para el comienzo del año ya abarca ya todo el año siguiente que es la obra que se van a ejecutar. ¿Me podría repetir cuál era, antes de efectuar las órdenes de pago, los documentos que necesitaba como legal? ¿Cómo? O sea que sería para la rendición. Para emitir la orden de pago. Para emitir la orden de pago solamente el talón del cheque y la factura. Sí, para la rendición sí había un legajo que había que completar. ¿Y qué se completaba en ese legajo? Y dependiendo del pago que se iba a hacer, si era construcción había una guía, una proforma de la Contraloría, y si era honorarios también una guía de la Contraloría que había que cumplir. Esa guía, al momento del descargo, ¿se encontraba completa o no se encontraba completa? Otra vez, doctor. Voy a reformular mi pregunta. ¿Qué consistencia encontraron para completar la guía? Y la inconsistencia que se encontró son los que están en el descargo, doctor. ¿Recuerda? Y en algunos casos eran los certificados de avance de obra, los informes de los trabajos realizados. ¿Qué pasaba con el certificado de avance de obra? Ese informe parcial está acá a la vista del tribunal, doctor. Sí, el informe está, podría decir. Los informes que elaboraba el señor Sí, los informes que elaboraba la actuaria están a la vista del tribunal El como medio de informe. prueba. El informe del señor que él mismo realizó no, solamente como expliqué hace ¿Cómo rato, se está en el informe final como un descargo que ya la Contraloría incorporó ahí, pero no está el informe que él realizó como tal. Ya. No, última pregunta, señoría. ¿Quién firmaba los cheques en concepto después de las órdenes de pago? Una vez elaborada la orden de pago, la orden de pago en sí firmaba el intendente y el tesorero, en su carácter de director de administración y finanzas. ¿Y el cheque? Y el cheque el tesorero y el intendente, ellos eran las personas firmantes. Dos minutos, por favor, para los secretarios.
señor Paniagua. Una preguntita nomás sobre cosas que usted explicó en su declaración. Sí. En primer momento quedó claro tu participación en el informe, o digamos en la elaboración del informe de la Contraloría. Sí. Después, según dijiste, terminó el informe. Sí. Sí. Hola. Hola. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y pasa y yo te busco y veo si encuentro y ya vemos la solución. Sí. Y yo no sé a qué hora salgo de acá. Ponerle que si salgo de acá. Ya ven. Proseguimos con la audiencia. Doctor Ayla. Gracias, Presidenta. Señor Paniagua, le estaba preguntando. Usted explicó
la Contraloría. El informe parcial, doctor. El Sí, informe parcial. sí. La época del informe final, ok. por favor. Sí, mi pregunta es, señor Paniagua, si después de que la Contraloría presentó su informe final, si usted tiene conocimiento, si la Municipalidad de Jesús presentó algún plan de mejora o algún informe a la Contraloría. La verdad que ya no tengo conocimiento, doctor. Ya. Ya creo que en ese momento ya no era ya no era funcionario de la municipalidad. Bueno, se te preguntó mucho sobre el caso del señor Roque Ortiz. Sí. Y bueno, en líneas generales explicaste que la irregularidad que la municipalidad, digamos, cuestionó fue que no estaban las documentaciones correspondientes a su pago. Mi pregunta, señor Paniagua, es si a vos te consta si el señor Roque Ortiz no presentó el proyecto por el cual se le pagó. Objeción, señora presidenta. ¿Cuál es la objeción? Primero que nada, la pregunta que realizó el Ministerio Público era en relación a la observación de la asunción de una deuda de una gestión anterior. Es lo que él había firmado el deponente. Una pregunta directa. No, si presentó. No, lo se contestó. Sí, te reitero. Sí. Si a vos te consta si el señor Roque Ortiz presentó el proyecto por el cual se le pagó. La verdad que no me consta, ya que es de administración anterior. Es de administración anterior de donde yo no era parte. Okay. En alguna parte de una respuesta que le diste al fiscal cuando te hizo preguntas sobre las obras, cuando te preguntó si vivías en la zona y si veías las obras, dijiste en una de tus respuestas literalmente las obras están terminadas, las obras que vos viste están terminadas. Sí. Mi consulta es, estas obras que vos manifestaste que viste como terminadas, ¿están relacionadas con los cuestionamientos del informe final de la Contraloría? Objeción, señora presidenta. Sí, te contestó, de votar esa objeción. Sí. Sí. En algún momento también de tus explicaciones dijiste que cuando explicaste que las empresas emitían facturas de crédito y se le iba pagando esa factura de crédito conforme se presentaban certificados de avances de obras. Objeción, señora presidenta. Algo ahora recién no dijo eso. No dijo eso que a medida que se presentaban certificados de avance de obra, sino que dijo directamente lo relacionado con el proceso de pago, que ante la realización parcial se hacían los recibos y se libraban los cheques. Dice, la municipalidad trabaja con facturas crédito por monto total y se hacen pagos parciales contra recibo de dinero. Eso Okay. fue lo que, en todo caso, pregúntele qué se necesitaba para que se haga este pago parcial. Así, abierto, Sí, sí, sí. preguntamos, ¿sí? Sí. ¿Qué se necesitaba para que se haga el pago parcial? Y el certificado de avance de obra emitido por el ingeniero fiscalizador de las obras. Ya, continúa, doctor. Gracias, señoría. Mi pregunta es, señor Paniagua, en este contexto de la dinámica del trabajo que hacíamos, si a vos te consta que en alguna de las obras se haya pagado sin que haya existido un avance en las obras. No me consta, ya que no pasaba por mí esos documentos a la hora de hacer el pago. Ya. Hablaste también en alguna parte de tu relato del Consejo de Desarrollo, que fue una cuestión sobre la que te preguntó el fiscal. ¿Podrías explicarnos qué es el Consejo de Desarrollo? Y el Consejo de Desarrollo era un consejo creado con el fin de ejecutar obras de desarrollo para el municipio, Ya. en todos los ámbitos. Tiene su propio estatuto. El fin del Consejo de Desarrollo, ¿verdad? ¿Me repetís?
Era ejecución de proyectos de desarrollo para el municipio. Está guiado por un estatuto Ya. donde explica su alcance. ¿Y estos fondos especiales podían financiar esas obras? Los fondos especiales venían ya con un código preestablecido en donde se había que invertir el dinero. Es que, Entonces no eran para estas obras. Eran para la obra que se ejecutó, pero no era para transferir al Consejo de Desarrollo. Es lo que quiero explicar. Adelante. gracias, señoría. Una última pregunta. Cuando te preguntaron quiénes formaban parte, bueno, hablaste de las personas Esteban Juan Rodríguez y Monserrat Martínez. ¿Dónde trabajan estas personas, esa parte de lo que no entendí bien? En la parte de contratación de la municipalidad. La parte de contratación. Bueno, no más preguntas, Presidenta. Bien. Sí, para mí, Agua. Sí. Lo último también que tiene que ver con los señores Juan Rodríguez y la señora Monserrat Martínez, que forman parte de la elaboración de ese informe que usted hizo, el informe parcial que remitió la Contraloría, o usted le pidió en algún momento información para desarrollar ese informe. Yo hacía el informe a medida que recababa los documentos de ellos. Sí, no dijo eso. Pero a Dirección de Contrataciones, ¿le llegó a pedir informe también a ellos? Sí, le llegué a pedir informes. ¿Esta persona sí es enviada al municipio? Desconozco de ese autor. La referencia que usted hace de forma afirmativa en el contexto del Consejo de Desarrollo tenía una forma de recepción de fondos. Entonces, ¿cuál era la vía para el pago o la remisión de los pagos al Consejo de Desarrollo? Porque usted refirió que los fondos especiales no se podían transferir, dijo. Sí. Y se le podía hacer transferencia de otra fuente de financiamiento como ser royalties. Se le podía transferir de eso al Consejo de Desarrollo. En su experiencia y como usted está relatando esto, si recuerda, ¿sobre qué base usted tiene ese conocimiento? ¿Alguna disposición? ¿Alguna ley se recuerda? No recuerdo otro. Pero sí maneja todo lo relacionado con los fondos especiales. Porque esas leyes, esa parte ya no mencionó, ¿verdad? Sí, con referencia a la ley, sí. ¿Hay otro personal que participaba con usted en todo este trabajo o usted era el único encargado de eso? ¿En el ámbito contable? Sí, En el ámbito contable, sí, siempre yo tenía un asesor contable. asesor contable. Sí, teníamos un asesor, que era la persona que programaba los gastos. ¿Quién era esa persona? ¿Su nombre? Era el licenciado Julio Velar, más o menos hasta junio 2022. Y después, el resto del año, terminó la licenciada Ana Quiroga. Hasta el 2023 que te dijo que... Sí, 2023. Muchas gracias. Siguiente testigo, doctor. Voy al baño un momento.
Pedro Ramírez. Pedro Juan Ramírez. Sí. Señor Pedro Ramírez, ¿usted le conoce al acusado Víctor Garay? Sí, le conozco ¿En qué circunstancias? como intendente, ¿Y usted qué función tiene usted? concejal municipal. Ya, ¿conoce a su abogado Federico Eter? No. ¿Conoce a Luis Albertini, el agente fiscal? Sí, le conozco. ¿Usted fue denunciante en esta causa? Testigo. Ya. Entonces le pregunto por el interés. ¿Usted tiene algún interés en el resultado de este juicio? ¿Significa si usted quiere una condena, una absolución para el señor o solo quiere que se haga justicia y decir la verdad? Es que se haga la justicia, ¿no? Bien. Señor Ramírez, ¿qué es lo que usted conoce de este supuesto hecho punible de lesión de confianza que está atribuyendo al Ministerio Público al señor Víctor Garay? El Ministerio Público sostiene que durante el ejercicio fiscal 2022 el señor Garay ejecutó recursos públicos provenientes de los aportes especiales, incumpliendo normas de administración financiera y contrataciones públicas, y que autorizó pagos sin respaldo suficiente utilizando documentación irregular, efectuando contrataciones contrarias a la ley y ocasionando un perjuicio de aproximadamente 2.443 millones a la Municipalidad de Jesús, y que pagó la suma, específicamente pagó la suma de 188 millones aproximadamente en concepto de construcciones y la suma de 1.546 millones aproximadamente, las cuales fueron detectadas en la revisión y análisis del ejercicio fiscal 2022 realizado por la Contraloría, violación de disposiciones administrativas, y además realizó pagos sin respaldo suficiente o con destino desconocido por 592 millones aproximadamente. Igualmente pagó un concepto de construcciones, construcción de vereda única, tramos 1, 2 y 3, construcción de empedrado Cambaí, gracias, tramo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y construcción sobre la avenida principal del Distrito de Jesús, Avenida General Bernardino Caballero, despeche y desmonte, la suma de 1.532 millones. En cambio, la Fiscalía sostiene que las obras ejecutadas presentaban una diferencia de aproximadamente 115 millones respecto a los montos abonados. ¿Qué sabe de estos hechos? Primeramente, nosotros no teníamos acceso a la, ¿cómo se dice?, a las obras en la Junta. Nosotros siempre pedíamos, pero nunca tuvimos las documentaciones del trabajo. Más aún, llegó una señora que se llama Marisol Monzón, que denunció como esas irregularidades. Y más de eso, por ejemplo, salió de la Contraloría 25 puntos irregulares, de la cual ni uno no se levantó. Había, por ejemplo, ese doble avenida General Bernardino Caballero, a continuación, ese se desmonta nomás, no hay empedrado. Nosotros pues, no tenemos acceso en la Junta, por eso digo, no había base, ese pliegue, base y condiciones, eso nunca se presentó. Y según yo entiendo, tenía que ser empedrado, vereda e iluminación, casi 600 metros. Y ahí abajo tenía que ser con tubo, un puentecito así y con barandilla. Después ese Cambaú, ese va
2.800 metros por ahí de empedrado. Pero tenía que ser con cordón y eso. Al principio se ve que tiene, pero lo siguiente ya no tiene más. Yo no sé si tiene que ser con iluminación o con cordón o con vereda. Por eso pues no tenemos pues, ese acceso para... O sea, no tenés las especificaciones técnicas para poder determinar qué se hizo y qué no se hizo. Sí. Ustedes los concejales no tenían. Sí, pero salió pues de la Contraloría esos puntos. Y ese se hizo, no se hizo por vía de licitación, se hizo todo por vía de excepción. Nunca no se hizo por vía de licitación. Fiscalía. Sí. Don Pedro Ramírez, Sí. ¿qué empezaste en español o guaraní? Es igual guaraní. Guaraní. No sé por... No seguramente. Sí. Debe llamando a la tramo cambal mía. Oye ya papá. Upeagoyilla por parte, para que no salga esa licitación. No sé si 300 metros era. Había, por ejemplo, constructora de la obra. Uno hacía y después otro hacía así. Y oye, culminamos de mi obra. Y lo que veo le falta cordón y yo no sé si le falta, tenía que ser con vereda o con cordón o más iluminación. Despeje Avenida Caballero. Sí. ¿Todo el tiempo no llega pues ver? Después de que salió la acusación, nomás ellos sacaron o ya por la desmontada, algo así. Vamos, y tuvo versión de ahí de tu chao, me sirva para la arroyito. Bonet, María Laura Bonet. En donde se, pero según, no sé, pues le informe que ella fue como fiscalizadora de la obra, pero en su momento por Uganda y no recuerda título y eso, como arquitecto. Pero hoy en su momento, después de eso también o desmentí que Lorevisco hija contrato con la municipalidad. No, nada, no desmentí. ¿Y sí? O sea que Lorevisco hija contrato con la municipalidad. ¿De vecina o unizona? Según yo entiendo por las colonias, no sé. Elimínese, Pedro como concejal de que tiene intervención por temas en algún momento. ¿Cómo? Si tuvieron intervención en las obras, en el control y eso, ¿no revisaron ustedes? Después de que salió de la Contraloría esos puntos, sí.
algunos lo verifican. Hoy obra inconclusa, hoy no ya termináis. Hoy a tu puede montar antes ya puedo comer. Que se pagó todo. Tomando y que toque verificar. Ojo, ahora y este arquitecto, pero no me acuerdo más. Pero como igual de arquitecto, ¿bajo el municipio bajo o...? No, ese se pagó, creo que era así, para ir a verificar. Ah, ella puede ella puede pedir informe, ella puede arquitecto. O verificar. Desde cuando más yo fue la verificada o No se mandó, a ver, en 2022 fuera de Guareco y nada. Y yo pues no soy muy experto en esto. O sea, no tanto más nota y todo eso era pues en su debido tiempo. una hora de Chapalla. Sí, Ambas estaban y algunos ya está deteriorado así porque por falta de cordón y eso. antes que pueda una empresa participar. Jadongo la vida se lo hay cual más de donde hay cual. La empresa. Abriste construcciones ahí de Franco, Nilsa, Franco. A ver, se lo pide igual a mi empresa. La empresa de esta. Ah, de constructora, De la zona, ¿no es? ah, San Pedro y Jesús. ah, perdón. Jesús y Central. Sí, pero se acuerdan que la implementos de materiales y eso, ni no. Parece de igual lugar. Ah, ya. Jamás oye poco hora. Según yo entiendo que ellos pagan la maquinaria de la municipalidad. Ah, pues veo, ya voy a la obra. De empedrado. La municipalidad ahora con la... Vamos a tener niveladora y eso. Ahora con el municipio. Sí. Ahora tú. Ahora yo con la... Sí. ¿Cómo se llama? Ecuador puede buscar. Pero igual. Después de la Contraloría Angola, oye, para la cosa. Porque antes no recogía acceso de la documentación. Jamás me la documentación contra el origen. O sea, en todo, en las noticias, en redes y eso. Pero lee ahí o ¿Cómo? lee o recuerdo. Si lo lee, se lee algo y tiempo, pues cuando andar a recoger documentación. Imagínense, un mismo por empresa de Ecuador participa otra obra o que brinde construcciones a... ¿Que trabaja en otra obra o cómo? No entuviese. Departamento de Público, todo eso. Esa parte que vos me dijiste, Cambaú se dice, ¿verdad? Cambaú, Cambaú. sí, Me dijiste que eran 2.800 2.800 por ahí bajan el empedrado. empedrados al comienzo. Y después que me dijiste, ¿en qué condiciones quedó eso? Upea pues de cuál y cordón te gana para o orecogana para vereda al lado, o iluminación también. Y con Baisha y con Ana. Y le falta cordón, por lo menos.
Ah, bueno. ¿Está bien? Sí. Porque usted entiende el idioma castellano, pero le es más fácil contestar en guaraní Ah, ya Santiago Sode. o en guaraní. Entonces, hay otras que están en castellano. Mandé contestar a guaraní, pero allá en ello para, o sea, ya no entendí. Bueno. Señor Pedro, cuando la presidenta le preguntó la extensión de la obra, Sí. ¿eso estaba previsto? ¿Dónde estaba previsto esa extensión de la obra de 2.800 metros? Campal, Sí. camino hacia indígena. Sí. No, muy que extensión orejuana, va a decir de Iguá, Oro medía, güey. correcto. Pero desde anteriormente, desde Iguá y la cuartilla, va hecho. No lo iba ahí, La güey. especificación, va hecho de Yapuana. No, Bueno, pero después el acceso, güey. Sí. Bueno, gracias, señor Pedro. Sí. Usted habló recién de que no vio el cordón ni la vereda en la obra. Sí. ¿Usted sabe si eso, usted ya explicó que usted no tuvo acceso a los documentos, pero alguien le contó o usted tuvo conocimiento si el cordón y la vereda está dentro de los documentos? No sé. No sabe. Se supone que tiene que estar bien terminado. Ya. Él habló también de las máquinas, señor Pedro, máquinas de la municipalidad que se usaron en las obras. ¿O entendí mal? Sí. Esto fue observado por la Contraloría. No No. creo, no sé. Bueno, no más preguntas, presidente. Y solo, Timba, Pedro, Sí. vamos con empresa, pero le digo, que vamos con empresa, en sur. Pero me acuerdo que ya por la obra tuya, No. nunca me fue la obra tuya. Mamá, dale con empresa, sí, igual. Lo que te digo era Brites Construcciones. Mamá, ¿verdad? Página, parece Sonia Brites. Habla y mena funcionario municipal en su momento, no sé ahora. ¿Hay tiempo? No sé. Permiso, señor presidente. un ratito. A ver, tú mejor con viste construcción que por Andúba, ¿verdad? Y Coa, ande por Andúba No. mismo con la empresa. No. A ver, pues, igual alguno que va pues por Andúba, estaba para ocultar la obra, para ver por continuar, algún otro concejal, algún otro funcionario. No. Lo que sé también es que se hicieron ese Consejo de Desarrollo Distrital, ¿verdad? ¿Qué digo? Voy a usar la plata para usar esos. Entonces, pues, la Junta violaba nomás así, ¿verdad? Para obras. Doctor, Sí, me gustaría retomar dos preguntas si se puede. la verdad no se puede, doctor, porque ya lo dio la posibilidad de interrogar. Bueno, muchas gracias, señor Ramírez, por su declaración. Puede disponer de su tiempo. Siguiente testigo. Muy amable. Gracias. Se puede retirar por atrás.
Sí, señora. ¿Qué circunstancias? Yo soy el concejal municipal, Ya. Y él es el intendente. el intendente, sí. ¿Conoce a su abogado Federico Ether? La verdad que no. O sea que le conozco, pero así nomás, no tengo ningún vínculo con él. ¿Y con el señor intendente Víctor Garay de aquel entonces? Sí. Ya. ¿Qué tipo tiene amistad, enemistad, Y parentesco? somos vecinos conocidos. Correcto. ¿Conoce al fiscal Luis Albertini? Al fiscal sí le conozco. ¿Tiene algún interés en el resultado que se dice o solo quiere que se haga justicia? Y que se haga justicia nomás. Bien. Señor Rolón, ¿qué es lo que usted conoce de este supuesto hecho de elección de confianza que le atribuye la fiscalía al señor Garay? ¿Usted habla castellano o guaraní? En guaraní quiero, si se puede. ¿Usted va a declarar en guaraní? Sí. Yo le puedo preguntar en castellano. ¿O quiere que Sí, le conteste sí. en guaraní? Bueno, correcto. Entonces yo le pregunto en castellano y usted contesta en guaraní. Bueno, La fiscalía dice que en el ejercicio fiscal 2022, Víctor Garay ejecutó recursos públicos provenientes de los aportes especiales, incumpliendo normas de administración financiera y contrataciones públicas, y autorizó pagos sin respaldo suficiente, utilizando documentos irregulares. Efectuó contrataciones contrarias a la ley que ocasionó un perjuicio de 2.400 millones aproximadamente, y que específicamente pagó la suma de 188 millones aproximadamente en concepto de construcciones y la suma de 1.546 millones que fueron detectados en la revisión y análisis al ejercicio fiscal realizado por la Contraloría, violando leyes administrativas, y que además realizó pagos sin respaldo suficiente o con destino desconocido por 592 millones de guaraníes aproximadamente, y que Garay también pagó en concepto de construcciones, construcción de vereda única, tramos 1, 2 y 3, construcción de empedrado, Cambaú, tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y construcción sobre la avenida principal del Distrito de Jesús, avenida General Bernardino Caballero, despeje y desmonte, la suma de 1.532 millones aproximadamente. En cambio, la Fiscalía sostiene que las obras ejecutadas presentan una diferencia de aproximadamente 115 millones de guaraníes. ¿Qué usted sabe de estos hechos? Adelante, dejo a señor Rolón. bueno, yo llegamos por donde doctora lo que yo sé, hasta donde, en primer lugar, nosotros por la Junta, o sea, la Junta nunca ha pasado nada, o sea que el intendente formó una comisión que es el Consejo de Desarrollo Distrital, y a través de ese consejo él hacía los trabajos. Nunca ha pasado por la Junta ni una ejecución. Nosotros siempre le pedíamos documentación, pero nunca ha pasado por la Junta. Y nosotros después ya los concejales nos enteramos, ¿verdad? Por el trabajo realizado. Y en el 2022 yo me acordé que la municipalidad contrató a una arquitecta de nombre María Laura Bonet, creo que era, para verificar la obra, por ejemplo. Sin embargo, esa señora mismo desmentí que él no había tenido nada con la municipalidad, ni un vínculo. En ese entonces parece que la señora Bonet no tenía ni título en ese entonces. Pero a nombre de esa arquitecta se recibía, se cobraba mucho, se cobraba se cobraba la plata, ¿verdad? De la obra. Y quiero mencionar también que allá
hay dos empresas en Jesús, dos empresas, una de esas es la empresa Sonia Brites, que dice que hace los trabajos, que sin embargo esa señora prácticamente no tiene ni una carretilla. Y hay otra, la segunda empresa, por ejemplo, es Nilsa Franco, una señora docente, que es otra empresa también que realizaba los trabajos, que ni siquiera tiene una asada también. Y así sucesivamente, y se hacía los trabajos, y el intendente hacía los trabajos él a su manera, porque nunca ha pasado por la Junta ni una documentación. Sí. Don Antonio, Eremina Cheve, va ella de Coaco, Ñacaraí, María Laura Bonetas, ahí arquitecta. Y bueno, por ejemplo, cuando nosotros, obreros, percatamos que esa señora se le contrataba como como fiscalizadora de la obra de Jesús, ahí nosotros nos percatamos que, o sea, que ella misma tiene en su declaración que ella desmintió eso. Y en ese interín nosotros sabíamos que él ni siquiera en ese entonces tenía los títulos todavía como arquitecta. Ejecución presupuestaria de fondos especiales ven como junta que aprobada la rendición de cuentas. Es del fondo especial. Ese es del año 2022. Ese creo que ese 2022, no qué. Fondos especiales. Fondos especiales. Sí, creo que sí. Esa se aprobó, pero cuestionaron. O sea que ahora en esa parte pasó por vía FIRTA, parece, esa vez. Sí. Por vía FIRTA, ahora que me acuerdo, 2022. Por vía FIRTA pasó, prácticamente no ya aprobó ahí porque pasó por vía FIRTA, ahora que me recuerdo es 2022. No sé el por qué ese, porque en ese entonces, no sé, la verdad que no sé por qué pasó eso, porque pasó por FIRTA. Arquitecto Roque Ortiz. Sí, un poco le conozco al señor ese. Y prácticamente ese, lo que yo sepa, ni una cosa no hizo ahí. En algún momento hubo un Antonio de Chala informe de Contraloría. Sí, la informe de Contraloría, ahora a veces cuando muy pocas veces tenemos prácticamente no hay acceso a eso. Y lo que no. Hay, en ese entonces, en ese 2022, oye, ya por la obra había mucha obra, pero había mucha obra inconclusa, realmente. Hoy obra, hoy muy no terminé, oye, ya pues, sea empedrado, sea caminero. Y también esa obra que conduce Bernardino Caballero, esa doble avenida que
esa obra que se tenía que realizar, que conduce a la reducción jesuítica. Ese prácticamente se hizo el desmonte, se abrió el camino y quedó hasta ahí. Pero hasta donde yo sé, ese ya se había pagado todo por esa obra. Antes de hacer el trabajo, Y yo creo que sí, yo creo que era antes. don Antonio, ¿la Junta vio en algún momento formalmente Coyapote y nota al intendente reclamándole esta situación? Sí, muchas veces nosotros a través de la Junta le pedimos la documentación, pero no tenemos respuesta. Cada vez que hicíamos realmente y nunca tuvimos respuesta de parte del intendente. Antes igual a empresa Sonia Brites, a Nisa Franco, cuando Coyapote tenía otra obra. Sí le conozco a ellos, pero ni una obra, no, lo que yo sepa, ni una obra ellos, por eso le digo, no sé de dónde salió que ellos tienen una empresa, que es una empresa, porque como te dije, ella es una docente y la otra señora es una ama de casa nomás. Antes se llama a mí tramo Cambaú 1 a 7. Sí. Oye, ¿cómo ahí te oiga? Yo creo que la totalidad no se llegó no se culminó el total. Cuando yo mando ahí va el tramo. Y yo creo que el tramo último Ahí se queda, sería tramo 1 y 2 y 3, 1, 2 y 3, yo creo que era. Jamás se me imite ahora con. Y quedó ahí. Sin. A 7 quedó de que se hicieron, hasta ahí llegaron y se quedó ahí. O sea que alguna obra después de 2022 se completaba, pero después ya. Después ya hay muchos empedrados que se hicieron, quedaron así, después de muchos se completaban, se terminaban. Pero en una parte falta cordón, falta muchas cosas. Hay partes que no se aplanaba bien, no se aplanaba, así sucesivamente. De parte del Ministerio Público todo, señor. Sí, gracias, presidenta. Señor Antonio, Sí, señor. buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo con tu última respuesta, cuando el fiscal te preguntó sobre la obra del empedrado Cambaú, dijiste que algunos tramos no se terminaron. ¿O entendí mal? No, en el último tramo yo dije. En el último tramo lo que no se terminó. Sí. O sea que falta terminar, ese yo creo que era de 3.000 metros, no, no, 3.000 metros yo creo que era. El último tramo 3.000. O sea que todo de 3.000 hasta 3.000 metros tenía que llegar. Ya. ¿Y ese último tramo que no se hizo cuántos metros? Y no era más mucho, pero ¿Y vos sabés si este último tramo estaba dentro del contrato? no, señor. ¿Sabes qué empresa hizo esta obra Cambaú? No. ¿Y tenés conocimiento de cuánto se le pagó a la empresa por todos estos tramos que se hicieron? No. Dijiste después que algunas obras, en el 2022, habían obras inconclusas que después se terminaron. Sí. ¿Cuáles son esas obras a las que te referiste, señor Antonio? Y hay obras, por ejemplo, en el casco urbano, por ejemplo, empedrado. Y
se hizo la apertura y después se dejaron y después se terminaron. Ya. ¿Cómo sabes si estas obras de las que está hablando ahora fueron las obras que fueron cuestionadas por la Contraloría? No, pero no te escucho. No. No, ya. Una última pregunta. Cuando hablaste también de la obra Bernardino Caballero, Sí. entiendo que es la que va a la... Reducciones jesuíticas. Sí. Ahí no entendí tu explicación, señor Antonio. Solo se hizo el desmonte Solo se hizo el desmonte. y no el... ¿Y qué más se tenía que hacer? Y ahí se tenía que hacer empedrado, se tenía que hacer, por ejemplo, iluminación, un poquito de puente porque hay una bajada ahí, ese se tenía que alzar, tenía que tener acá entallado así. Pero ahí solo en la apertura nomás, y ahí se quedó. Y hubo un contrato que se incumplió entonces. Objeción, señor presidente. Se hace lugar a la cuestión porque ella manifestó que ellos desconocen muchos aspectos técnicos y formales porque pedían informe al intendente como junta municipal y que no recibían esa información. Sí. ¿Puedo explicar el motivo de mi pregunta, señor Lea? No, Sí. por muy minuto, Bueno. vaya por paso. Sí. Mi pregunta es si el testigo tiene conocimiento si la obligación era hacer solo el desmonte o tiene conocimiento de la existencia de otra obligación. Y hay una pregunta anterior, entonces, ¿usted sabe qué es lo que se tenía que hacer en esa obra de Bernardino Caballero? Sí. ¿Y cómo supo eso? Y estaba especificado que esa obra se tenía que hacer. Y bueno, de la Contraloría se va a hacer el documento. O sea que el DEICUA a través de la Sí. Contraloría Sí, exactamente. Eso es lo que quería Nada saber. más, eso no solo. Gracias, presidente. Señor Antonio, ¿usted tiene conocimiento si la Municipalidad de Jesús presentó algún plan de mejora después de este informe de la Contraloría? No. ¿No tiene conocimiento o no presenta? Objeción, señor presidente. No tengo. No tengo conocimiento. Ya. Bueno, no más preguntas, presidenta. O Pamela en declaración, Sí. no